Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. No hay diálogo político. Políticos no llegan a un acuerdo. Desacuerdos retrasan el inicio del diálogo nacional e insultos y acusaciones impiden instalación del diálogo político y vuelve a fracasar el intento de diálogo político en Honduras. Muestran lo espinosas y estrechas que son las vías de entendimiento para resolver problemas políticos de Honduras en la actualidad. La crisis económica que ha venido experimentando Honduras en los últimos años ha hecho que miles de personas salgan del país o en su defecto busquen maneras de sobrevivir. Y es que es aquí donde se muestra con toda claridad la necesidad de que en la sociedad hondureña se geste un diálogo para un pacto fiscal. Las vías de entendimiento social, pese a la preeminencia de la actividad sectaria partidista en el país, deben traslapar la política fiscal como herramienta para llevar equidad y justicia económica y social al país. ¿Pero qué significado tiene? ¿Cuál es su función y qué se intenta con esto? Son algunas inquietudes que resaltan además de quienes deberían impulsarlo. Un ejemplo es la demanda del sector transporte de bajar 23 lempiras al tributo estatal por galón de gasolina, lo que avivó alarmas en el Centro de Investigaciones Económicas y Sociales del Consejo Hondureño de la Empresa Privada ante una baja de 8.000 millones de lempiras anuales para el fisco nacional. Ante esas inconsistencias surge el grupo promotor del diálogo fiscal que busca proponer un contrato social sobre política fiscal, entendido como un acuerdo sobre el monto, origen y destino de los recursos que requiere el Estado, con transparencia y rendición de cuentas que aseguren su cumplimiento. Lo anterior se refiere a un entendimiento sociopolítico básico que reconoce las obligaciones del Estado y de la ciudadanía considerando sus derechos. Con este instrumento financiero se analizan aspectos del presupuesto general de la República, como el aumento de ingresos, verificar la reducción del gasto corriente, en especial viajes, eventos, comidas y dietas, o por el contrario, bajar el presupuesto de un sector para mejorar otro que necesita mejorar la equidad y reducir la pobreza. La propuesta más reciente de un pacto fiscal fue en 2014, cuando el grupo promotor del diálogo fiscal presentó dicha iniciativa a la Secretaría de Finanzas. No obstante, el mismo fue ignorado por la administración. Otros proponentes son ONGs especializadas como el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, FOSDE, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales y CEFI o el grupo promotor del diálogo fiscal, entre otros. Sin embargo, tanto al diálogo como al pacto fiscal deben acudir todo sector interesado de la sociedad civil, gobierno y empresa privada, y los ejes del debate y acuerdos que se puedan alcanzar se afincan en impuestos, exoneraciones, masa salarial, deuda, inversiones, presupuesto y austeridad, además de transparencia, con el fin de reducir el déficit fiscal y sobre la base de iniciativas planteadas por diferentes sectores en una mesa amplia para un pacto fiscal. Al respecto, el presidente del Colegio de Economistas de Honduras, Julio Raudales, aseveró que todo depende de la disposición del gobierno en convocar a los sectores. También es importante tener un ambiente menos crispado del que hubo hace unas semanas, cuando la administración llamó a negociar un pacto fiscal en una circunstancia inoportuna, por lo que tampoco pudo fructificar. Raudales destacó que el presupuesto general es uno de los instrumentos más importantes para facilitar el desarrollo de un país. Dependiendo de cómo se administre y si se gestiona con equidad, dará beneficios a toda la colectividad. Última hora. Última hora. Buenos días, es un gusto saludarlos desde la entrevista de Canal 11. Hoy estamos cerrando la semana, es viernes 17 de agosto. Recuerden, nos puede seguir también en la radio, en Radio Misión Honduras, en la 90.1 en Tegucigalpa, la 90.9 en la ciudad de San Pedro Sula, 93.5 en la zona central, 105.5 en Ceima, Tela, Litoral Atlántico y la 90.3 en la cálida Choluteca. Saludos a la gente de Choluteca, también a las personas que nos ven y nos escuchan a través de Centroamérica TV allá en los Estados Unidos de Norteamérica. Uno de mis invitados de una larga trayectoria en la vida política me decía: Raúl, ese no es un diálogo, es un diálogo político, y es cierto, es un diálogo político. Ojalá que hoy escuché con Juan Carlos Barahona, venía escuchando HRN y Juan Carlos estaba hablando con el señor Garafuli,
que habla que es sentar 3 fuerzas en la mesa, 2 partidos políticos, el Partido Nacional, el Partido Liberal y los representantes de Salvador Narrala, que no tienen partido político ni Narrala tampoco, porque todavía el Tribunal Supremo Electoral no ha inscrito ese partido de Salvador Narrala, que inclusive fue candidato de la alianza sin ser miembro de la alianza, sin ser del Pino y sin ser de Libre. Así la alianza pues quedó como segunda fuerza. Y Juan Carlos estaba preguntando, yo le decía ahí a Rómulo que platicara con Juan Carlos, que le preguntara de la posición de Libre, porque Libre es la segunda fuerza y eso no se puede desconocer y uno no puede perder la objetividad que Libre fue el partido que sacó la segunda cantidad de votos. Ya Narrala como persona hoy no tiene partido todavía, pero como dijo Eval Díaz, bueno, dio a entender que le están haciendo el favor de invitarlo a él y a sus representantes, por cierto. Un señor salvadoreño de apellido Larios es el que representa a Salvador Narrala y al parecer ya la actitud de él cambió. El salvadoreño Larios fue el que generó el problema el otro día. Ya ven, así estamos en este país. Pues el que representa a Narrala generó el problema y rompió el diálogo. Están volviendo a sentar. Ojalá que esto de verdad comience, porque ya estamos en 17 de agosto. Las elecciones fueron el 26 de noviembre del año pasado y no se ha instalado el diálogo político, como me decía el buen amigo, ex vicepresidente del Congreso Nacional y un hombre que por muchísimos años, yo, gracias a Dios, que me dio la oportunidad de estar en el periodismo desde muy temprano y de dirigir HRN a los 26 años, pues me ha dado alguna experiencia en el campo periodístico. El doctor Ramón Velázquez Nazar, es un gusto verlo y que esté aquí conmigo esta mañana. Muchísimas gracias, Raúl, es un placer. Efectivamente, yo hacía ese comentario escuchando la presentación del programa, porque para que esas acciones sean un diálogo nacional, hace falta abrir una gran consulta a nivel de los 8 millones de hondureños que pudieran tener interés en los diferentes temas que nos están afectando en este momento. Y yo creo que la orientación que le ha dado Naciones Unidas en los últimos comunicados, en las últimas comparecencias, e incluso el decreto ejecutivo del gobierno, habla de un diálogo político nacional. Ese es un diálogo entre los políticos y no significa que toda la población esté interesada en lo que los políticos están decidiendo y cómo están actuando. Por supuesto que todos los hondureños nos damos cuenta de que ellos son los que toman las decisiones del país y eso nos obliga a darnos cuenta también que al final las decisiones de la sociedad son políticas, pero con políticos que no se han preparado para dirigir el país, con políticos que no son estadistas, uno lo que puede esperar es lo que ha estado sucediendo. De tal manera que a mí sí me parece importante que se diseñen las metodologías para asegurarse que a nivel de las regiones se le pregunte a la gente qué es lo que más les preocupa y que busquemos con ellos las soluciones que ocupa la sociedad, porque la sociedad no solo es las acciones políticas, la sociedad incluye eso, fundamentalmente en este momento el problema del desempleo. Yo creo que la población que sí quisiera encontrar empleo para tener ingresos y vivir una vida digna, sobre todo respetar la dignidad de las personas, independientemente de su ubicación económica en la sociedad. Bien, gracias, bienvenido. Es un gusto tenerlo aquí conmigo, al igual que el abogado Germán Leicelar. Ellos son de Honduras Primero. Si le explicamos a la gente también, Germán, ¿qué es Honduras Primero? Sí, bueno, Honduras Primero es una organización en la que estamos teniendo como prioridad lo que dice nuestro nombre, Honduras. Es un grupo en donde tenemos filiaciones políticas de distintas naturalezas, profesiones de toda naturaleza, y pretendemos ser una voz, además de ser un ejemplo, de que necesitamos coincidir en intereses independientemente de las diferencias que podamos tener a nivel de ideología, a nivel de problemática de profesión, etcétera. Simple y sencillamente encontrar un espacio común para que las voces sumen en lugar de dividir. Básicamente ese es el concepto bajo el cual nos hemos movido. Sí, vamos a hablar de varios temas, pero
Antes de entrar ya a lo que es el pacto fiscal, del que ha hablado ayer, escuchaba a Wilfredo Cerrato, ahora presidente del Banco Central y coordinador del gabinete económico de este gobierno, de que ha habido un crecimiento importante para Honduras. Más adelante lo voy a plantear aquí con mis invitados. Pero, doctor Ramón Velázquez Nazar, el futuro de este diálogo político, ¿cuál es? Pues yo siento que al final, como se trata de actitudes muy individualistas y muy personalistas, de grupos muy pequeños, al final se van a entender. Yo no creo que... Va a llevar tiempo probablemente, porque lo que hemos visto, como lo comentábamos antes de iniciar el programa, es que hay personas que no tienen ni conocimiento ni experiencia política, sí, y entonces actúan más emotivamente que racionalmente. Y esas explosiones de emotividad hacen que los diálogos se entrampen y no se esté pensando en buscar soluciones en beneficio del país. Pero al final yo sí creo que lo que va a suceder es que van a coincidir los intereses particulares con los intereses partidarios, que todavía no son nacionales. Y van a tener que hacer correcciones. Si al final los hondureños y quienes están en esas mesas se convencen de que ese es un diálogo político, ahí lo que tienen que estar son las organizaciones políticas. Y pretender ignorar a las otras organizaciones que son reconocidas por el Estado, tengan o no tengan presencia en el Congreso, porque la Corte dejó establecido un precedente que puede ser funesto para el futuro de Honduras si no cambiamos esas normas para guiarnos en las actividades partidarias. Entonces vamos a tener unas soluciones o unos acuerdos en donde la mayoría de los hondureños no se va a sentir involucrados, porque no están ahí las fuerzas políticas partidarias que son las que conducen el Estado, sino una fracción de ellas. Entonces, no creo que vaya a suceder que no se incorporen, porque se va a ir convirtiendo en una mayor presión y una mayor necesidad para encontrar soluciones. Para ti, Germán, ¿el futuro cuál es? Pues coincido con el doctor Nazar en el sentido de que hay un diálogo que definitivamente es político. Nada más que yo quisiera agregar, es fundamental el diálogo político definitivamente, porque la sociedad funciona a través de la política, pero lo que necesitamos es que todos los actores políticos entiendan que sabemos que hay un conflicto, pero tienen que tener la capacidad de solucionarlo, tienen que llegar a acuerdos, por supuesto que tienen que tener sus posiciones, porque entendemos que cada quien tiene una idea, un concepto, una ideología, pero resolver, dialogar y llevar adelante el desarrollo de este diálogo implica que tengan la capacidad y la madurez para darse cuenta en qué momento tienen que ceder en ciertas posiciones para encontrar acuerdos que permitan que el país desarrolle. Y paralelo a esto, siento que el diálogo nacional, que debe ser otro diálogo, es el que el doctor Velázquez Nazar mencionaba originalmente, que es de esa encuesta a los 8 millones de hondureños, donde necesitamos que las personas expresen sus expectativas, las necesidades que tienen en las distintas comunidades, en las distintas regiones, para trasladar el desarrollo que necesitan a cada una de esas comunidades. Porque lo comentábamos antes de entrar a cámara, por ejemplo, que a veces se comete el error de generar un criterio de desarrollo únicamente basándonos en el factor económico, que tú lo mencionaste. Sin duda que el país tiene recursos económicos de alguna manera, lo podemos ver en las calles. El problema es la distribución, porque el desarrollo social es el que no estamos encontrando. Y definitivamente la riqueza tiene que tener una vinculación directa con el desarrollo social, con la capacitación de toda esa población para que el desarrollo sea sostenible. Porque si la población no logra alcanzar un desarrollo y un estatus de bienestar, lo que terminará ocurriendo es que las personas irán perdiendo capacidad de seguir generando esa riqueza, ese desarrollo, esa generación de recursos que te permita mantener un desarrollo sostenible que nos lleve en una dirección distinta. Ayer el expresidente Zelaya, en este mismo foro, hablaba que van a hacer cambios muy pequeños, que sí se va a arreglar tal vez lo de la tarjeta de identidad,
la depuración del Registro Nacional de las Personas, pero que las famosas reformas electorales como deberían de ser, de repente no se amplían. Ya estamos, repito, hoy a 17 de agosto. Su experiencia, doctor Ramón Velázquez Nazar, ¿qué le dice? ¿Por qué se ríe? Porque estoy acordándome del tiempo que estuve en el Congreso. Es que... Por eso le dije su experiencia, ¿qué le dice? Claro que y le voy a contar algo. Fíjese que hoy que pensaba que usted venía, pero tengo muchos años de tratar al doctor a través de mi ejercicio periodístico y él como profesional de la medicina y como un político de carrera, pues me acordaba de algunas cosas y me acordé que usted le hizo así una vez que miraba a Marvin Ponce que iba sobre Micheletti. Entonces me acordé tengo que uno de humano le quedan imágenes. Sí, y esa imagen me queda ahí que usted sabe. Pues estaba haciendo memoria porque al interior del Congreso la vida no es la misma que la que sucede afuera. Claro. Y muchas veces en el Congreso lo que se hace es preparar el escenario para que la gente crea cosas que no son reales, pero que a ellos interesa que así se conozcan. Qué importante lo que acaba de decir. Y no hay que olvidar... La mayoría, perdón, solo para reforzar su tesis, la mayoría de los hondureños no viven en el mundo de la gente de la política. Y hacia afuera es correcto. La gente cree otra cosa de lo que realmente pasa. Claro, y desgraciadamente el político no se da cuenta del bien o el mal que le está haciendo a la sociedad, porque, por ejemplo, la frase esa que se repite a menudo, haz lo que te digo y no lo que yo hago, eso es lo que hacen los políticos y no se dan cuenta que con sus malas conductas, con sus comportamientos, lo que están haciendo es dándole pautas equivocadas a la sociedad. Entonces, volviendo a la pregunta que hiciste, yo creo que lo que va a suceder es que al interior del Congreso los diputados van a empezar las conveniencias de las reformas en función de su posición personal. Entonces, ahí está en el tapete una serie de reformas. Nosotros en Honduras Primero y en el Instituto Social Cristiano, donde también tenemos un grupo de reflexión, hemos estado discutiendo cuáles son las reformas que le convienen al país, no que nos convienen a nosotros, porque total nosotros no estamos en el ruedo. Pero, por ejemplo, hay cosas obvias como la segunda vuelta famosa, sí, que la mayor parte de la gente está insistiendo en que debería establecerse. Entonces, me parece que esos son los temas que al interior del Congreso van a empezar a hablarse, se están hablando, se van a seguir hablando, y llegará un momento en que las reformas que se obtengan va a depender mucho no solo de la posición de los partidos, sino de la comprensión de la población, porque al final la responsabilidad de lo que sucede en la sociedad es personal. Aquí en diferentes lugares, en diferentes momentos, la gente ha hablado de los sistemas, que el sistema es el que nos sirve, que el sistema es el que nos tiene pobres, pero los sistemas los constituyen las personas. Entonces, el sistema no es una entelequia, el sistema es algo real que se mueve, se construye y funciona porque las personas están incluidas en ellas. Entonces, si no le ponemos la atención a las personas, no vamos a tener soluciones. Lo que Germán decía antes, por ejemplo, el desarrollo. La gente dice, mire cómo Taiwán se desarrolló en 50 años y nosotros no. Bueno, pero es que la cultura que está originada por las personas no es la misma que nosotros tenemos aquí. Si no cambiamos las personas, la sociedad no va a poder cambiar. Y entonces yo creo que sí, el pueblo hondureño va a tener que involucrarse en todas estas decisiones, porque si no encontramos una metodología de participación de la mayoría de la población la va a hacer de forma anárquica. Y no es eso lo que todos queremos. Germán, ¿para ti? Sí, igual creo que muy importante lo que mencionó, un mecanismo de representación donde la gente tenga un legítimo representante, porque eso es una cosa que nos ha debilitado mucho. Tenemos la tendencia de que las personas que están en los ruedos políticos, los que llegan a las posiciones donde están representando los intereses de muchas personas detrás de ellos, posiblemente no son las personas con mayor capacidad, sino que simplemente fue el que dijo, yo voy, a mí me interesa, yo puedo ir, porque también tenemos la tendencia muchas veces
de dejar que otros tomen las decisiones por nosotros. Lo vemos desde la escuela, desde el trabajo que nos dejó el profesor, donde uno termina haciendo el trabajo y los otros solo firman para que les pongan la nota. Hay una conducta en ese sentido y yo creo que el hondureño, como bien decía el doctor, necesita cambiar esa actitud, necesita involucrarse, necesita tener una participación activa y sobre todo un punto muy importante, lo que decía él y que es lo que tratamos de manejar como un lema en Honduras Primero. Si Honduras es primero para todos los distintos sectores, tenemos que entender que podrán haber miles de metodologías distintas. Podrá haber ideas de izquierda, podrá haber ideas de centro, de ultraizquierda, de ultraderecha, pero si el objetivo es Honduras, lo único que vamos a tener es un rosario de opciones, un rosario de ideas para encontrar ese fin que sería Honduras. Pero cuando no estamos poniendo como anteproyecto inicial el desarrollo del país, sino que el desarrollo de mi grupo o de un status quo que me conviene para resolver mi vida, entonces el país pasa a un segundo plano. Eso es lo que yo creo que debemos cambiar y definitivamente siento que al final los acuerdos que el doctor Velázquez Nazar menciona se van a alcanzar. Yo la única pregunta que hago, y se la hago a los políticos que estén viendo y a toda la ciudadanía que nos está observando para que se lo pregunten, y lo pregunten es, ¿los acuerdos para quién son? ¿Para toda la nación o para ellos que están negociando sus posiciones específicas? Creo que eso es lo que tenemos que cambiar. ¿Qué conclusiones va a haber de ese diálogo o se irá a volver a romper? Porque hicieron 15 reuniones prediálogo y en la que iban a estar... Bueno, por cierto, traje en la mañana a Carlos Eduardo Reina, libre no participa, tomaron esa decisión. Traje al abogado Enrique Ortiz Sequeira, que es miembro del Central Ejecutivo. Correcto. Y estaba aquí el secretario del Partido Nacional también. Sí, Sánchez. Colindres. Luis Colindres. Luis Colindres. Sí, perdón, Luis Colindres. Y estaba también el ministro de Gobernación y Justicia, Leonel Ayala. Aquí se pelearon. Se pelearon a las 7 y a las 3 se instalaba el diálogo. A las 3:30 Garafuli quería agarrar maletas para Santiago o para Nueva York. El futuro, usted que ya ha estado en todo esto, y hablaba con un expresidente y me decía, es que no conocen la idiosincrasia nuestra, me decía. Sí. ¿Cuál va a ser? ¿Va a terminar ese diálogo en algo? ¿Se va a volver a romper? ¿Seguirá ese show de que hoy nos peleamos, hoy de mañana nos besamos y nos abrazamos? ¿En qué va a quedar eso? Yo creo que la frase que acumuló, creo que fue Osvaldo, de que los hondureños somos diferentes, nos viene ahora como anillo al dedo. Porque a mí me parece que esas son las conductas típicas que tenemos. Claro. Y a la sociedad le cuesta entender que la cultura... Doctor, perdón, hoy que oí a Garafuli y el otro día que lo vi indignado, ayer cambiado, ay, que pensé, hay una frase de nosotros los hondureños, da pena ajena, ¿verdad? Y tengo un amigo cubano que dice, mira, mucho todavía me cuesta entender a los hondureños. Le digo, ¿por qué? Porque tienen siempre una frase que dice sí, como no. Y entonces me pregunta, ¿eso es sí o es no? Y yo creo que esto tiene su origen mucho más allá en la imposición cultural que nos hicieron los españoles. Y entonces, de Marco Orlando Iriarte, nosotros decíamos que era taimado, pero los hondureños todos somos taimados. ¿En qué sentido? En el sentido de que decimos sí, pero hacemos no. Eso lo he visto yo, por ejemplo, con los campesinos, cuando los técnicos llegan a explicarles las cosas que ellos saben. Me tocó una vez en Moropocay, allá en Valle. Estaba el técnico explicando la siembra del ajonjolí, y ahí tradicionalmente se ha sembrado ajonjolí. Y mientras él estaba explicando las cosas, ellos estaban moviendo la cabeza afirmativamente. Cuando él se fue, empezaron a hacerle así. Y entonces a mí me llamó la atención y les digo, bueno, pero eso que hacen así cuando él está hablando y cuando se ha ido, le hacen así. Y me dijeron, es que él no sabe nada de eso. Pero no se lo dicen tampoco. Entonces yo creo que este histrionismo que tenemos en este diálogo es parte de la cultura hondureña, ¿verdad?
Y yo creo que aquí el papel de los medios ha sido significativo, porque hay gente que saca la cabeza para que lo pongan en la televisión. No, y se pasan atrás de Garafuli para que Sí, lo vean. y para que lo vean. Y cuando las fotos se ponen atrás, y si es alto, yo como soy bajo no tengo problema, se ponen atrás, porque lo que están buscando es aparecer en los medios. Entonces, si eso puede ser causa de su promoción, entonces lo van a hacer. Pero después se dan cuenta que cuando actúan seriamente en función de ellos mismos, de su grupo, porque todavía no creo que sigan pensando en el país, en la nación entera, entonces reaccionan y las cosas ya como que se tranquilizaron. Entonces yo creo que después de todos los comentarios que han salido y todo lo que aparece en las redes y todas las cosas, quienes están sentados en esas mesas se van a dar cuenta que no pueden seguir actuando histriónicamente y que tienen que darse cuenta que hay que darle seriedad al diálogo si queremos obtener resultados. Germán, ¿cómo va a quedar ese diálogo? Sí, yo creo que debe encontrar ese camino que acaba de mencionar él, solamente que es bien interesante. Siento yo que aparte de todo el tema de la cultura del indio taimado y de esa voltereta en la que todo lo veo desde una perspectiva negativa, aparte tenemos una conducta muy clara en la que vemos venir una cosa y por buena que nos parezca, siempre tenemos la conducta de decir, no, yo soy inteligente, eso parece bueno, pero no es bueno. Y empezamos a descalificar y creo que tenemos una serie de errores culturales que, como bien señaló, doctor, vienen desde la colonia seguramente, pero hay un problema que es como el tema del alcohólico. Siempre se ha dicho que el primer paso de un alcohólico para curarse es reconocer que tiene el problema. Y creo que nosotros tenemos una cantidad de problemas culturales que no terminamos de aceptar porque pensamos que somos, como diríamos para seguir hablando, somos cachimbones. Somos cachimbones y vemos el defecto, vemos el efecto negativo, pero no, somos cachimbones. Algo pasa fuera de aquí porque no puede ser, porque soy tan cachimbón que esto debería funcionar. Entonces, creo que tenemos que manejar un avance en ese tema cultural para que reconozcamos los errores, porque los errores no son malos, los errores son buenísimos si sabemos aprender de ellos y la enseñanza que nos dejan es un factor de crecimiento definitivamente. Entonces, siento que todo eso debe ocurrir para que podamos manejar la idea de desarrollo que necesitamos, porque es un tema eminentemente cultural. Claro. Creo, Raúl, que lo hemos platicado en programas antes, a los que hemos tenido la bendición de estar, gracias a tus invitaciones, de que la cultura, la institucionalidad, somos todos. Y quiero rescatar un último detalle que decía el doctor Velázquez Nazar. Los políticos están educando a la población y no se dan cuenta en muchas ocasiones y a veces la están educando mal. Pero vamos al tema, los abogados educamos y lo hacemos mal cuando no hacemos bien nuestra profesión. El ingeniero que ejerce mal su profesión educa mal. El juez que dicta una sentencia incorrecta está educando mal a la población. Entonces, todos tenemos que entender que jugamos un rol. Y que en la medida que lo hagamos con la mejor de las posibilidades y en la mejor de las directrices, vamos a crear una cuestión en la que estamos apoyando un desarrollo positivo o manteniendo un status quo que a todas luces está mal. Claro. Me voy a hacer una pausa y luego hablaremos de la impostergable necesidad de un diálogo fiscal como vía hacia el pacto fiscal. También decía yo, ayer dio unas cifras el coordinador del gabinete económico de este país, don Wilfredo Cerrato, habló de crecimiento. También le voy a preguntar a ellos sobre si es lo mismo una reforma y un pacto fiscal. Sobre esto hablamos al volver. Bien, continuamos. Muchos saludos, dice la destacada periodista Sandra Maribel Sánchez, para el doctor Velázquez Nazar. Bien, lo recuerdan, imagino, cuando Maribel cubría para Radio América ahí el Congreso. Bueno, ¿qué es un pacto fiscal, doctor Germán?
Déjame retornarle los saludos a Sandra Maribel primero. Está bien. Una persona de mucha estima y con mucho cariño para ella. Yo creo que si pensamos en el diálogo nacional, Raúl, entonces se vuelve obligado pensar en un pacto fiscal como una estrategia para resolver o contribuir a resolver los problemas económicos y los problemas de distribución del ingreso y de la riqueza. El problema que tenemos ahora en Honduras en términos económicos es que la macroeconomía está creciendo. Repítame esa explicación de qué es un pacto fiscal, porque a mí hace muchísimos años y sentí que esa explicación suya la entiende cualquier hondureño. Don Manuel Villeda me enseñó, oíme, cuando uno habla en un micrófono, piensa en el más grande intelectual del país y también el compatriota que está pelando naranjas y estoy oyendo la radio, y es el caso, que puede ser que muchos compatriotas nos estén escuchando a través de Radio Visión Honduras. ¿Qué es un pacto fiscal entonces, doctor? Estaba ubicando el pacto fiscal en lo que es el diálogo nacional, porque un diálogo nacional implicaría que la población planteara sus problemas y que quienes toman las decisiones empezaran a buscar la forma de resolver esos problemas. Pero no es lo mismo que yo lo resuelva a que consulte con los afectados cuál es la mejor manera de resolverlo. Entonces, el pacto fiscal viene a ser como una estrategia de lo que debería ser el diálogo nacional para contribuir a la generación de la riqueza a la generación del ingreso y a la distribución de la riqueza. Porque el problema básico en términos económicos es que la economía hondureña crece. Los valores macroeconómicos, las variables macroeconómicas son reconocidas como que están bien manejadas y como que sí vamos avanzando en la solución y el crecimiento económico. El problema que tenemos es que la relación entre la macroeconomía y la microeconomía, que es la economía personal, la economía de la familia, no está claramente definida y en algunos casos ha servido más bien para mayor concentración de riqueza en grupos menores. Entonces, el Estado, por supuesto, que juega un papel importante en el sentido de que capta ingresos de la población a través de los impuestos, tasas y lo demás, y con ello debería de atender las necesidades de la población. El problema que hemos mantenido en Honduras es que los servicios del Estado hacia la población se han convertido en un instrumento de dependencia. Este es un asunto que yo lo discutí desde el principio cuando el presidente Lobo estaba introduciendo los bonos. ¿Los bonos soberanos? No, los bonos a la población, los diferentes bonos y las diferentes transferencias de ingresos que le hacen a la población. Porque yo le decía, mira, es necesario darle oportunidad a esa gente con los recursos que el Estado ha captado y los programas que está desarrollando, pero hace falta que el pobre esté dispuesto a salir de la pobreza. Pero si el Estado solamente entrega el dinero, la gente lo recibe y se pone a esperar el otro periodo para recibir más. Y entonces no desarrolla su ingenio. Yo les decía, no a él, sino a otras personas, que los pobres en Honduras siempre han estado, y el Evangelio dice que los pobres siempre van a estar también. El problema no es eso, el problema es la dignidad de los pobres. Porque en mi tiempo, yo me acuerdo, mis compañeritos que no tenían muchos recursos, tenían parchos en su ropa, pero iban limpios. Correcto. Y las personas tenían dignidad cuando respetaban su palabra y cumplían con sus compromisos. Hoy ni con los abogados cumplen los compromisos la gente. Sin aludir lo presente. Sin aludir al abogado, sí. Pero es un problema de dignidad de la persona, es un problema de la dignidad del hondureño. Y entonces yo creo que sí estamos obligados a buscar un mecanismo que nos permita que los recursos que el Estado capta lleguen a la población. Yo les dije, por ejemplo, miren, con los bonos que están distribuyendo, ¿por qué no organizan cooperativas con la gente que recibe los bonos? ¿Para qué? Para que vayan creando su propio patrimonio. Si se lo entregan y lo dejan a que la gente use los fondos como él quiere, los va a usar para el consumo. Ese es el mismo problema que tenemos con las remesas.
Las remesas llegan y la gente lo que hace es que lo gasta. No han creado patrimonios. El que está haciendo el sacrificio en el exterior está pensando que cuando venga va a tener algunos recursos para empezar una actividad. No es así. Entonces, esas cosas lo que hacen es establecer relaciones de mayor dependencia. Y el pacto fiscal debería de ayudarnos a eficientar los recursos que recibe el Estado, a darle transparencia, a entender que las necesidades de la población hay que satisfacerlas, pero partiendo de liberarlo a él mismo para que él pueda darle continuidad, que se vuelva sostenible el esfuerzo que la sociedad pone en ellos. Y claro que el pacto fiscal que se está buscando es una decisión del gobierno, no es una decisión de nosotros que estamos tratando de impulsarlo. Es asunto de hacer entender a quienes toman las decisiones de que efectivamente este puede ser el camino más adecuado para eficientar el uso de los recursos del Estado. Ahí está de por medio todo el problema de la corrupción, que ya allí no sé si vale la pena mencionarlo de tanto que se menciona, es porque la corrupción no es un problema de esta sociedad ni de este tiempo, siempre ha existido. Uno revisa, por ejemplo, el Antiguo Testamento y ahí hay denuncias de corrupción a más no poder. El problema es que el honrado se forma en la casa, no se forma en la sociedad, no es la escuela, no es el colegio, no es la iglesia lo que le enseña a ser honrado, sino la familia, porque la familia es la que educa para la vida. Y el problema que tenemos es que estamos enfrentando la desintegración familiar. Y entonces las nuevas generaciones no están recibiendo de la anterior generación los conocimientos, las actitudes, las conductas, los valores para que sean los sustitutos y podamos seguir creciendo y desarrollándonos en la sociedad. Porque las familias desintegradas, el padre salió a trabajar primero, después salió la madre, después no había empleo en el país, después se largó del país. Las nuevas generaciones quedaron en manos de los abuelos, ya no están preparados para las nuevas circunstancias que vivimos. Y entonces ya de lo que se trata es de sobrevivir. Y se sobrevive de cualquier manera, porque la corrupción no está solo en el sector público, porque igual sucede en el sector privado y por eso todo el mundo anda buscando cuidar y tener vigilantes y cosas. No podemos seguir viviendo de esta manera. Yo creo que la formación en valores de la ciudadanía es fundamental para poder resolver todos los problemas de la sociedad. Germán, ¿ese pacto fiscal? Sí, bueno, sumándome a lo que él decía, yo lo resumiría en lo siguiente. Tenemos un presupuesto nacional que es el que administra los recursos del país. El pacto fiscal no es exclusivamente venir y decirle a la gente, mire, es que vamos a pedirle que el azar no le cobre tanto impuesto. No se trata de eso, porque hay un presupuesto nacional que tiene que ser llenado a través de los recursos que el Estado va a recaudar. El pacto fiscal se trata de los montos que tiene que tener el presupuesto, del origen que tienen esos recursos, el destino que se le van a dar y por supuesto que todos esos recursos cumplan con el objetivo esencial que está definido en la Constitución de la República, que es el bien común, generando todas las condiciones de igualdad y oportunidades para que todos los seres humanos que viven en este país hermoso que se llama Honduras tengan las condiciones necesarias para desarrollar sus actividades, para tener un crecimiento económico, para tener un crecimiento social. Ahora, comparto plenamente lo que estamos mencionando sobre el tema de la formación y sin agraviar a nadie, porque gracias a Dios ha ido a menos, pero yo me acuerdo cuando yo estaba en la escuela, todavía me tocó aquellas frases bonitas que se le quedaron grabadas para la eternidad a uno que decía, el que raya pared y mesa da a conocer su bajeza. Sí. Y después, qué sé yo, 35, 40 años más tarde, resultó que los que rayaban las paredes eran los maestros, ¿va? Entonces dice uno, ¿qué pasó, verdad? Porque me habían enseñado que no había que rayar las paredes. Entonces, esa deconstrucción social es bien importante que podamos buscar una manera de revertirla. Yo decía, por ejemplo, hablando de cómo educamos, un maestro tiene que ser una persona íntegra en todas las áreas. Y yo me acuerdo que vi más de alguna ocasión un maestro estacionándose en el lugar para las personas con incapacidades físicas, etcétera, o alguien que dio la vuelta donde no era o que le echó el carro a un peatón y era maestro, ¿eh? Entonces, ese tipo de cuestiones que tienen que ver con formación, no con educación, porque eso es bien importante.
me sumo plenamente a lo que dijo el doctor Velázquez Nazar en el sentido de que la formación es un tema de hogar. ¿Ah? A uno lo educan en algún lugar, pero la formación que le permite a uno canalizar toda esa educación que va a recibir, esa la recibe en el hogar. Y entonces, esa deconstrucción en la formación que tenemos como hondureños es la que nos está dando al traste con un montón de cosas. Creo que lo mencionábamos en algún momento. No sé si recuerdan el periodo que tuvimos de la Guerra Fría cuando estaban todos los conflictos en Nicaragua, en El Salvador. Honduras le decían la trabajadora sexual, ¿verdad?, de Centroamérica, para no decir la palabra. ¿Y era por qué? Porque nos prestábamos de alguna manera a venderle armas al mejor postor. Como había conflictos armados en todos lados, se hacía todo canalizado a través de Honduras. Ese pequeño ejemplo... Armas, comida. Armas, comida, etcétera, de cosas. Todo eso de alguna manera nos generó que se generaban negocios enormes sin ningún tipo de ideología detrás de ellos. No importaba quién me comprara, si tenía dinero yo le vendía. Entonces, esa falta de ética de alguna manera siento que se quedó marcada en un montón de generaciones. Y todas esas cosas creo que son con las que tenemos que luchar. Pero finalmente, y para reiterar, monto, origen, destino, constitución de la República, eso es un pacto fiscal. Tener reglas claras de lo que es la captación, de lo que es la administración de los recursos. Y pongo un último ejemplo que no tiene que ver directamente con la recaudación, pero sí con los efectos que tiene. Yo leía el otro día el comentario de una persona que decía que es increíble la cantidad de pequeñas y medianas empresas que se ven afectadas por empresas de gran tamaño. ¿Por qué? Porque las empresas que tienen todos los recursos, como se dan el taco ahora de decirle a todo mundo cómo se hacen las cosas, yo tengo mi huerta, vendo mi tomate y llego y me dice, sí, como no, yo se lo compro, pero se lo pago dentro de 90 días. Tengo que ver qué hago yo en esos 90 días y encima me dicen, y si se arruina el producto, ahí se lo voy a devolver, ¿verdad? Entonces, ese tipo de regulaciones que no existen a nivel fiscal, ¿cómo va a ser posible que una empresa monstruo le haga eso a un pequeño productor? Estamos destruyendo la economía del país con esas formas de funcionar. Entonces, esos pequeños detalles como el que acabo de mencionar son fundamentales para que sean parte de un acuerdo fiscal, porque el acuerdo fiscal que estamos mencionando se trata de eso, de administrar los recursos adecuadamente. Pero ese ejemplo que tú pones sí, también tiene que ver con los gobiernos, no con este gobierno, con todos los gobiernos que han pasado. Mucha gente ha quebrado por que cree que va a hacer negocio con el gobierno y pasan 6 meses, 7, 8, un año y el gobierno no pagó. También. Esas cosas pasan. También pasa. Sí. Y precisamente de eso se trata. Es decir, volvemos al tema. Lo dijo bien el doctor, que es economista, por cierto, me la desayuné hace poco. Recursos hay, pero si no lo sabes administrar, no lo colocas en el lugar adecuado, ¿qué pasa? Tú tienes un estudio muy bonito y veo cámaras, tenemos monitores, tenemos este set muy, muy agradable. ¿Y por qué lo tenés? Porque seguramente los recursos se administraron adecuadamente y ahora tenés aquí un desarrollo sostenible de un programa que va en franco crecimiento. Pero ¿qué hubiera pasado si hubieras dicho, no, esta cámara está bueno, pero no, me voy a ir a comprar el tele de 82 pulgadas porque viene el mundial y no tuvieras la cámara? ¿Ah? Te terminan quitando el tele, el programa se cae, etc. Es un tema de administración y el pacto fiscal que estamos promoviendo de alguna manera, o más bien avalando, porque son otros los que lo han promovido, va enfocado a eso, a que los recursos que ahí están se administren adecuadamente. ¿Es lo mismo una reforma y un pacto fiscal? No, yo creo que cuando estamos hablando del pacto es la posibilidad de que el gobierno escuche otras voces. Y yo siento que la vez pasada apareció en la noticia de que se estaban convocando algunas gentes para que dieran opiniones. Y en este caso del pacto fiscal, ahí están quienes en Honduras más experiencia y conocimiento tienen sobre el manejo de las finanzas públicas. No es una tarea fácil.
Yo que estuve en el Congreso y que fui parte de las comisiones de presupuesto, me di cuenta que los ministros de Finanzas invariablemente andaban cuidando el dinero y viendo dónde conseguían más dinero. Eso a alguna gente no le gustaba, pero esa era la función que ellos tenían que cumplir. Cuando el dinero no ajusta, empiezan a hacer recortes y los que han recortado empiezan a protestar. Y cuando haya abundancia, es la historia de Honduras. Sí, pero es la historia de todos los países del mundo. Cuando hay abundancia, Raúl, lo que hacen es que esconden el dinero para el momento en que se necesite. Entonces, manejar las finanzas es muy complicado. Y entonces, aunque los ministros que hemos tenido, yo creo que hemos tenido buenos ministros en esa área, tratan de eficientar el uso de los recursos, la mayor presión la reciben del sector político partidario. Y en el Banco Central y en finanzas, donde se toman las decisiones sobre la economía, ahí han habido carreras civiles de empleados que han ido desarrollándose y se han protegido independientemente de los colores políticos de los partidos, y eso ha sido beneficioso para el país, porque al final ellos se dan cuenta que lo que están haciendo es comprometiéndose con la nación entera, ¿verdad? Y no vas a ver ostentación en los que han pasado por ahí. ¿Tiene base legal este pacto fiscal? Sí, claro. Obviamente, todo lo que uno quiera proponer a nivel de desarrollo tiene una base legal que se llama Constitución de la República. ¿Ah? Ahí están todas las bases de desarrollo social y del estatus que debemos tener como país. Y claro, por supuesto, eso solo es una propuesta y un inicio, porque luego tiene que venir toda una serie de mecanismos de aprobación, porque quizás el pacto es primero para llegar a entender la necesidad de una buena administración de los recursos, que tiene que ver, reitero, con los orígenes y todo, y la transparencia plena en la administración de los mismos, ¿no? Porque al final tuvimos años, ¿no?, donde estaban las partidas confidenciales, donde se hacía cualquier cantidad de cosas con ellas, y reitero, no quiero satanizar las partidas de esa naturaleza. Todo. No, el asunto es que sean o no partidas secretas o lo que sea, la transparencia no tiene que ver con que yo sepa que cuánto dinero hay o qué. La transparencia tiene que ver en que sepa para qué es y por qué la voy a usar, por qué tengo la necesidad de una partida presupuestaria de esa naturaleza, y que tenga la certeza de que el destino de esos recursos va a ser el adecuado. ¿Por qué, para qué y qué tan difícil es ese pacto fiscal? Bueno, yo creo que esa es una decisión política. Eso no es un problema técnico, ¿verdad? Es decir, las reformas las puede hacer el gobierno en cualquier momento. Así es. Y los actuales que toman decisiones, las decisiones políticas, ¿cómo lo ve? Pues mira, siempre ha existido una relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Eso pasa por el Hasta suspiró Germán con esa pregunta que le hice. Es el meollo del asunto. Siempre ha habido un entendimiento entre el Ejecutivo y el Legislativo. Aún en los periodos del presidente Zelaya, al principio nos estábamos reuniendo en el Congreso con él casi cada 15 días, porque el Estado es uno solo y los que estamos bajo la responsabilidad de decidir tenemos que saber hacia dónde vamos. De tal manera que si el gobierno políticamente entiende que esto que se está diciendo en la sociedad acerca del pacto fiscal va a ser beneficioso para la sociedad entera, esa decisión política puede conducir a hacer los cambios que deben hacerse a través de las decisiones legislativas que deben tomar. ¿La sociedad entera se beneficia del pacto fiscal? Sí, yo creo que sí. Porque de lo que se trata es de restablecer la justicia distributiva, porque no podemos aspirar a más, ¿verdad? Sí. Dar a cada quien lo que se merece, lo que le corresponde. Entonces la gente que tiene menos ingresos debería tener contribuciones menores, pero la gente que recibe más ingresos, más beneficios, debería tener contribuciones mayores. Y con eso atender las necesidades de todos los hondureños, de los que tienen pocos ingresos, de los que tienen muchos ingresos. Eso sería la eficiencia en el manejo de los asuntos fiscales, ¿verdad? ¿Y quiénes se ponen en contra o les afecta este pacto fiscal?
Bueno, pueden haber muchas personas que se puedan sentir señaladas y afectadas, ¿verdad? Evidentemente hay... El doctor riendo está. Porque, ¿sabes por qué me estoy riendo? Porque volvemos a lo taimado. Te van a decir que sí, pero no va a suceder nada. Exactamente. Y hay un actor muy importante que no hemos mencionado, que es la empresa. ¿Ah? Sí. La empresa es el ente que de alguna manera es el ente generador de toda esa riqueza, y ahí viene donde podemos empezar a tocar intereses donde puedo sentirme afectado. Porque ¿cuántas empresas tienen exoneraciones de impuestos? ¿Cuántas empresas no la tienen pero igual están exonerados porque no lo pagaron, etcétera? Entonces, todo este tema tiene que ver con que la recaudación llegue hasta donde tiene que llegar, el recurso llegue hasta donde tiene que llegar, y todo eso pasa por recaudar donde debo recaudar, por recibir como debo recibir y administrar como debo administrar. Entonces, evidentemente, sabemos que hay pactos no públicos donde se han manejado miles de cosas. Vaya, yo te voy a poner un ejemplo sin contar el pecador, solo voy a contar el pecado, pero yo trabajé de asesor legal de una empresa manufacturera. ¿Ah? Producían, ahí tenían sierras, tenían un montón de aparatos eléctricos. Esto pasó más o menos en los años 90, creo que entre el 93 al 98. Solo voy a decir esto. ¿Qué te gusta de factura eléctrica para una empresa que tiene sierras eléctricas y una serie de cosas mensual en los años 90? ¿Qué te parece que podría ser el costo de una factura eléctrica para una empresa de naturaleza? Dame una cifra. Depende de qué tipo de empresa. Bueno, reitero, una empresa grande que corta madera permanentemente, fabrica cosas a nivel eléctrico. ¿Qué te podría parecer una factura? Anual. Mensual. Bueno, si es tan grande, entre 350 y 800. Bueno, esa empresa con la que yo trabajaba, el gerente estaba preocupadísimo porque él no sabía qué pasaba, pero a la empresa le llegaba un recibo de electricidad de 28 lempiras al mes. 28 lempiras. Eso parece chiste. Parece chiste. Y vamos al tema. Por eso está Silene, pues. Bueno, vamos al punto. Sí, claro. Entonces, ¿qué comentario es el que tengo que adicionar aquí? No había ninguna irregularidad en la empresa, pero es una de las pocas veces en que aquí se benefician justos por pecadores, Claro. porque esa empresa resultó que estaba en un circuito eléctrico donde había alguien de mucho peso que arreglaba cosas con la ENE, y entonces el beneficio lo había obtenido indirectamente, porque en ese circuito eléctrico todo mundo pagaba nada por la electricidad porque alguien se estaba beneficiando. Todas esas cosas son las que deben incorporar un pacto fiscal, porque es donde yo te puedo decir, mira, Raúl, yo he recibido este beneficio durante muchos años, pero bueno, pactemos que esto se acabó, pues administrémoslo bien de aquí. Eso significa pactar, llegar a acuerdos donde vamos a poner las condiciones para que la administración reciba lo que tiene que recibir, vuelvo a repetir, capte lo que tiene que captar para que tenga los recursos siempre y cuando haya transparencia en su administración. Claro. ¿Y de quiénes depende ese pacto fiscal? Bueno, básicamente depende del Ejecutivo, ¿verdad? A través del ¿El Ministerio. presidente? Sí, a través del Ministerio de Finanzas. Claro, porque ellos son los que administran los recursos. Pues. Claro. Entonces, de lo que se trata es de que escuchen más las opiniones de quienes han tenido la experiencia, porque ahí están los expresidentes de los bancos centrales y los exministros de finanzas. Ahí hay gente Se de todos los reúnen colores. seguido. Sí, ellos fueron los que concibieron el pacto. Entonces, ese es el mérito de ellos. Y el mérito de ellos es la preocupación por la nación entera, ¿verdad? Por asegurarnos de que por lo menos encontramos un mecanismo que nos ayude a lo que estábamos diciendo antes, a que haya una forma de que el beneficio macroeconómico llegue a la población, a la parte microeconómica del país. Sí, está ahí Hugo Noé, Rebeca Santos, don Juan Ferrera, estaba don William Chongwon, que Dios lo tenga en su gloria. Y lo que decía el doctor Velázquez Nazar, es cierto, estas personas son personas honorables, son gente que creo que ha sido bien darles las finanzas del Estado. Es correcto. Sí, sí, Yo creo que al final todo pasa porque escuchen la voz de las personas que saben.
Pero yo reitero y creo que es importante, nosotros habíamos concebido esta actividad bajo el entendimiento de que necesitamos escuchar la voz de esos 8 millones de hondureños, Claro. que son los que normalmente no se pueden expresar porque no tienen canales legítimos o porque sus voces de alguna manera se olvidaron de que ellos tienen que repetir una necesidad de alguien que lo llevó a determinado puesto. Pero yo siento, y a toda la población que en este momento está viendo este programa, que se tienen que abocar a los canales donde su voz se escuche. ¿Por qué? Porque el pacto fiscal no me sirve de nada si llegamos a un acuerdo donde se determina todo este tema de los fondos, la administración, la transparencia, que reitero, el objetivo es acabar con la inequidad, acabar con las problemáticas que las personas tienen. Pero ¿qué sucede si logro recaudar fiscalmente todo lo que necesito, pero no sé en qué lo voy a usar porque yo, que estoy allá en la punta de gracias a Dios, no dije que ocupaba determinada situación de desarrollo? Entonces, eso queda fuera de una línea presupuestaria. Entonces, necesitamos de alguna manera encontrar los mecanismos para que todas las voces del último rincón del país lleguen a alimentar este pacto fiscal, porque no se trata simplemente de hacer un pacto fiscal para que digamos, ya lo hicimos. No, se trata de que lo hagamos, se establezcan los mecanismos, se hagan las reformas que se tengan que hacer para que esto se traduzca en beneficio para todas las necesidades del país. Y luego viene todo lo demás que el doctor se rió hace un rato, pero que es parte de ello. Se genera todo un estamento y luego empezamos a cortarle las uñas al que las metió donde no debía y al que administró mal, deducirle las responsabilidades que tenga, acabar con la impunidad. Al final es un contexto y un pastel bien complicado porque todo suma de alguna manera, pero tenemos que iniciar por un lugar y el pacto fiscal es esencial porque ningún país se puede desarrollar si no tiene definido claramente una política fiscal. Eso es así. Entonces es fundamental que lleguemos a eso, pero que todo lo demás que suma se preste para que esto llegue al beneficio de la población final, que es a quien se debe el Estado. Porque la Constitución de la República y el Estado están construidos para encontrar el beneficio de las mayorías. Ese es el hecho fundamental que nos mueve. Don José Justo Mendoza está desde Comayagua. Él desea participar sobre el tema de esta mañana. Buenos días, don José. Buenos días, licenciado. Le hablo aquí de Comayagua. Sí, le hablo de aquí de Comayagua, licenciado. Fíjese que el pacto, esa cuestión que están discutiendo ahí los señores muy brillantemente, pero el problema es que tenemos en Honduras una burocracia dañina, parasitaria, corrosiva, inútil, empedernida, que está consumiendo un gran presupuesto nacional que debería de llegar para los sectores más deprimidos, pero no llega a los sectores deprimidos, sino que llega a enriquecer la bolsa de muchos burócratas desgraciados que están consumiendo el presupuesto, licenciado, y eso no lo toca nadie, no lo tocan los politiqueros porque no les conviene, porque saben que el presupuesto en la burocracia, o sea, el presupuesto de la burocracia lo utilizan para emplear a chichincles, mapaches, sanguijuelas, niguas y toda papada que se convierte en una escoria fiscal, licenciado. Muchísimas gracias, le hablo aquí de las agüitas. Muchas gracias por su llamada desde Comayagua. Ajá, doctor. Yo creo que eso es lo que necesitamos nosotros. Yo te felicito, Raúl, por esa comunicación. Sí. Porque necesitamos oír al pueblo. La gente que está dirigiendo el Estado cree que la población no pone atención. Y sí, por supuesto, va a hacer una gestión en cualquier oficina y le tratan muy mal porque el empleado hondureño cree que el que llega a solicitar un servicio es su servidor y no al revés. Sí. Se le olvida que son los impuestos de la población los que pagan su salario. Entonces, claro, el problema que tenemos es que mucha gente entra a los partidos políticos para ver si consigue un trabajo en el gobierno. Sí. Porque la idea que tiene es que en el gobierno no se trabaja. Y eso viene de la percepción que la población tiene cuando llega a una oficina y encuentra primero exceso de personal, que se encuentra limpiando las uñas, que se encuentra oyendo la radio,
y se da cuenta entonces que esa burocracia no le está sirviendo a él. Que está en la caseta comiendo. Claro, y entonces hemos tenido problemas para aprobar la ley de servicio civil. Yo estuve 12 años en el Congreso como vicepresidente y nunca se pudo aprobar la ley, Raúl, porque en lo que se estaba pensando era en cómo colocaba mis parciales en los puestos partidarios y no en la carrera administrativa, en la carrera civil que debería de seguirse una persona que sí le gustara ese trabajo y que sí se aplicara y fuera eficiente en su desempeño. Vocación. Entonces, la vocación, lo que estabas hablando antes, cuando hablamos de bien común, no estamos hablando de bienestar. La definición de bien común es crear las condiciones suficientes y necesarias para que la persona se realice, para que cumpla con su vocación. Y empiezo en la familia. Sí. Eso lo entendemos ahora, porque antes uno estudiaba lo que el papá decía. Hoy los hijos son los que deciden. Sí. Pero yo como padre tengo la obligación de darles las condiciones para que él sea en la vida lo que él quiera hacer. Y la sociedad, que es una construcción humana, tiene que hacer lo mismo. Entonces, cuando nos encontramos con esta burocracia, que la vemos en todos los ámbitos donde hay servicio del Estado, ¿verdad? Entonces la población lo percibe y lo que hace es darnos el mensaje que este señor nos ha dado, que me parece que está muy adecuado a lo que estamos discutiendo. Bien, voy a hacer una pausa y continúo. ¿Qué debe discutirse ese pacto fiscal? ¿Qué estará pensando la ministra Rocío Tábora y también el presidente Juan Orlando Hernández sobre esto? También vamos a colocar las últimas declaraciones que ha brindado el coordinador del Gabinete Económico. Estoy hablando de don Wilfredo Serrato. Volvemos. Fabricio, si colocamos ahí lo que ha dicho el ministro Wilfredo Serrato para que tanto el doctor Ramón Velázquez Nazar como don Germán Leicelar puedan analizar estas últimas declaraciones que ha dado el coordinador del Gabinete Económico del país. Las autoridades del Banco Central de Honduras han presentado algunos cambios en el programa monetario para el presente año fiscal. Entre estos destacan una ligera desaceleración en las expectativas del crecimiento económico entre los rangos del 3.7 a 4.1%. Como ustedes pueden ver, en el 2017, solo después de Nicaragua, fuimos el país que más creció con 4.8%. Para este año, si ustedes se fijan, las revisiones en todos los países ha sido a la baja o se mantiene más o menos cerca. En lo relacionado al índice de inflación y la devaluación de la moneda frente al dólar, proyectan cifras por debajo de lo proyectado a inicio de este año. También esperan cifras muy positivas en lo que tiene que ver con las exportaciones. Podrían decir ustedes, ¿por qué si hablamos de que vamos a tener menor precio del café? Básicamente 3 rubros: banano y también por el lado de la maquila de textiles y de arneses. Esa exportación ha sido mayor a lo que inicialmente habíamos estimado en esos 3 sectores. Para expertos en el tema, las cifras anteriores van de acuerdo a la realidad actual del país, pero destacan la necesidad de crecer a ritmos mejores para satisfacer las demandas de la ciudadanía. Yo no considero que van a haber grandes modificaciones con relación a lo proyectado inicialmente. En algunos casos tal vez el crecimiento económico que se ha visto en los indicadores preliminares ya de que obviamente va a ser mucho menor de lo que sucedió el año pasado. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Bien, ¿qué piensa, doctor, de lo que ha dicho Wilfredo? Bueno, mira, yo creo que lo que el presidente del Banco Central está presentando son las proyecciones de lo que va a suceder. Yo tengo de ahora dificultades para tratar de pensar en lo que va a pasar mañana. Yo siempre me doy cuenta que no siempre sucede lo que yo pienso. Pero de todas maneras hay base científica, estadística para poder hacer las proyecciones. Y yo sigo insistiendo, Raúl, que el problema, y televidentes, el problema no es el crecimiento económico. Eso es crecimiento económico lo que él ha estado hablando. El problema es el desarrollo, y el desarrollo empieza por las personas.
no empieza por los recursos, no empieza por la moneda, no empieza por los bienes. Y para desarrollar las personas, acabamos de estar hablando del bien común, hace falta que le pongamos atención a la economía real y no solo a la economía monetaria. Nosotros no podemos olvidar que la moneda solamente es un instrumento de cambio, pero lo que hace crecer la economía son los bienes y los servicios que estamos generando cada día. Y este es el problema principal que tenemos, porque en nuestra economía la mayor producción y la mayor generación de ingresos, de empleo, se encuentra a nivel de los micros, de los más pequeños empresarios, de las MIPYMES. Entonces, vuelvo al punto de que hace falta tener un mecanismo que nos asegure que este crecimiento económico que está manifestando el presidente del Banco Central llegue a esta población. Y no solo porque ahora están hablando siempre de los emprendedores. Los emprendedores no los hacen los cursos, ni los seminarios, ni esas cosas. Emprendedores siempre hemos tenido y no había todo un gasto enorme que tenemos ahora en esos programas. No digo que sean malos, yo nunca he estado en ellos. Pero hace falta asegurarnos que estas personas que tienen iniciativas cuentan con ese bien común, con ese espacio, con esos recursos, con esas condiciones para que ellos se puedan desarrollar y que puedan entonces mantenerse dentro de lo que es la economía real. Entonces, si conseguimos eso, yo creo que el beneficio del crecimiento económico sí le va a llegar a la población y sí vamos a tener desarrollo, porque el desarrollo hay que empezarlo por las personas, no por las cosas. Las personas es las que se desarrolla y desarrollándose las personas construye el desarrollo de la sociedad. Si nosotros no nos desarrollamos, el país no se va a desarrollar. Y entonces el problema que tenemos es que siempre estamos hablando de falta de educación. Y por supuesto que la educación es importante, pero, le reboto la pelota a Germán, es la formación lo fundamental. Yo te voy a contar una anécdota muy rápidamente porque ya sé que los espacios aquí son difíciles. Estaba con un amigo analfabeto en una casa de campo que tenía una pendiente y ya eran las 4 de la tarde y venía subiendo el trabajador con su machete en la mano. El machete que era del dueño de la finca. Y fue y lo colocó. Y este señor analfabeta me dijo, ese trabajador no sirve. Le digo, ¿cómo que no sirve? No sirve. Y le digo, ¿lo conoces? No lo conozco. Y entonces, ¿por qué me decís que no sirve? Mire, me dice, pasó aquí enfrente de nosotros y fue a dejar el machete y no lo limpió ni lo afiló. Mañana va a venir a las 7 a hacer ese trabajo. Y entonces eso me dice que no sirve. No es administrador de empresas, es un analfabeto. Porque hay una lógica natural en todos nosotros, en todos los seres humanos, que hace que nosotros volvamos a hacer que nuestra vida sea más eficiente para nosotros mismos, no para los demás, porque mi vida solo yo la puedo vivir, nadie más, pues. Entonces, ¿de qué me sirve estar pendiente de lo que están diciendo los otros si no me va a servir a mí eso? Entonces, claro que mi proyección hacia la sociedad, hacia el vecino, hacia el prójimo, es importante para que mi crecimiento no entorpezca el crecimiento del otro y no vaya yo a convertirme en el único que me desarrolla por sobre todos los demás. No puede ser así. Fabricio, si me colocas este documento de Honduras Primero, que dice Honduras Primero promueve un pacto fiscal, social, solidario y patriótico. Ahí está. Si me lo acercas, Evo, por favor. Honduras Primero promueve un pacto fiscal, social, solidario y patriótico. Reconocemos y felicitamos al grupo promotor del diálogo fiscal por plantear esta iniciativa como instrumento y expresión de cultura ciudadana para alcanzar un desarrollo sostenible. Consideramos que todos los sectores, dice el documento de Honduras Primero, gobierno, sociedad civil, empresa privada, sin discriminación, debemos emprender un diálogo propositivo y franco para concretar un verdadero pacto fiscal solidario. Honduras clama por un pacto fiscal que trascienda periodos gubernamentales, que nos conduzca a una mayor equidad distributiva, transparente del gasto y al bienestar de la población. Honduras Primero considera que en el transcurso del tiempo, sin diálogo ni acuerdos patrióticos, conspira contra la estabilidad y el bienestar de nuestro pueblo. Por eso, todos debemos asumir compromisos y buscar acuerdos
que antepongan al interés colectivo sobre los intereses sectarios o de sector. Honduras primero demanda a las autoridades y de los líderes sociales que emprendamos un diálogo urgente y de altura, con el fin de darle un enfoque estratégico al tema fiscal en la mesa del diálogo. Instamos que la participación en las mesas del diálogo nacional sea incluyente, bajo la convicción de que todo aporte será valioso para llegar a acuerdos transparentes que den confianza a los hondureños y así encaminar a Honduras en su encrucijada por vencer los obstáculos que impiden su superación integral en lo humano, lo económico y lo social. Esto fue publicado el 16 de agosto, o sea, ayer, del 2018. Don Germán. Pues sí, en ese documento pues resumimos de alguna manera la importancia que puede tener un pacto de orden fiscal, porque reiteramos, es un tema de distribución, ya lo dijo el doctor Velázquez Nazar, a veces medimos el desarrollo por temas meramente económicos, pero es fundamental, si no desarrollamos al ser humano en todas sus necesidades, y vamos al tema, cada quien tiene aspiraciones distintas, hay quien quiere ser médico, hay quien quiere ser transportista, pero lo importante es que independientemente de lo que haga, y obviamente hay diferencias de desarrollo entre las distintas personas, lo importante es que todas las personas de una sociedad tengan equidad, tengan oportunidades y tengan la oportunidad de vivir una vida digna, que es lo que estábamos rescatando al inicio de todo el programa. Y yo creo que es muy importante lo siguiente. Me encantó la llamada del amigo de Comayagua y yo me sumo a eso. Ojalá que todos los que están viendo el programa, si no se atrevieron a llamar o no mandaron algún tipo de comentario, que se atrevan a hacerlo. Manden las consultas que tienen, las, todas las inquietudes, porque necesitamos que las voces de todas las personas lleguen a oídos de las personas que van a tomar las decisiones en estos pactos, porque si no sabemos lo que son las necesidades, no vamos a llegar. Y por supuesto, los políticos están obligados de alguna manera a saber esas necesidades. Si la gente no viene a mí, ahí viene el tema de Mahoma, yo tengo que ir a la gente, pero yo necesito fundamentar el desarrollo del país y el desarrollo de las políticas fiscales y de cualquier desarrollo legislativo del país en saber y tener pleno conocimiento de cuáles son las necesidades del país, porque ese es el trabajo de los políticos, ese es el trabajo de los funcionarios de gobierno, llevar al estadio de conclusión plena todos los estamentos que establece la Constitución de la República, que reitero, se fundamentan en el bien común y en la igualdad de oportunidades para todos los hondureños. El documento dice, Germán, que debe ser incluido en el diálogo nacional. Definitivamente. Es que vamos al tema, mira, Raúl, te lo resumo así. El diálogo político, dijimos al inicio, fundamental, porque los políticos tienen que ponerse de acuerdo. No pueden seguir en ese pleito de perros y gatos, porque ellos son los responsables de arrastrar el país en una dirección equivocada si no llegan a un acuerdo. Pero el acuerdo político que ellos encuentren no va a ningún lado si ellos, después de su acuerdo político, no van a un pacto nacional donde recojan todas las aspiraciones, y eso se logra a través de un pacto fiscal bien elaborado. ¿Qué tanto se puede hacer realidad todo esto? Tema de voluntad política, ¿sí? Mira, es que tengo para que... Es por la edad, Raúl. Mira. Yo he vivido más que ustedes, entonces yo he visto más cosas y he oído más cosas. Claro, ya está más dolido con la vida. Exactamente. Pero hay que ser optimista. No. Por supuesto. Voluntad, Raúl. Sí. El ser humano es capaz de hacer lo que sea. Solo necesitas tener la voluntad. Si tenés la convicción y tenés el deseo, yo siempre lo he dicho, las utopías son falsas, dice todo el mundo. Pero ¿sabes qué es lo que pienso yo? Y se lo digo a todo el mundo. Por difícil que sea el momento, si yo tengo una utopía en mi horizonte, me voy a asegurar que por lo menos voy a llegar a la mitad del camino. Pero si mi óptica es llegar a la mitad del camino, seguramente voy a llegar a una cuarta parte del camino. Si la utopía es mi deseo mayor, lo que me mueve, aunque no la alcance, seguramente voy a obtener el mayor beneficio que hubiera podido obtener que si me pongo una meta inferior. Eso es lo que yo pienso. Y siento que si bien hay muchísimas razones en Honduras para que nos sintamos tristes, nos sintamos golpeados, como dijo el doctor, yo creo que tenemos que rescatar
está en nosotros. Honduras, señores, todos los que nos están oyendo, es un país maravilloso. Y somos nosotros, sus hijos, los políticos, los campesinos, los abogados, los médicos, los que no tratamos al país como se merece, porque el país nos da todo, en oportunidades de toda naturaleza para que lo administremos bien. Pero si lo seguimos administrando mal, no vamos a avanzar. Gracias, Germán. Gracias a ti, Raúl. Conclusiones, doctor Ramón Velázquez Nazar. Bueno, Raúl, mira, yo creo que también me he estado riendo porque estoy feliz de estar contigo. Gracias. Esa es otra cosa. Igualmente. Pero yo no olvido que soy humanista cristiano y por eso yo siempre estoy pensando en la dignidad de la persona humana primero. Y yo creo que en Honduras nos hemos tratado mal nosotros primero y por eso los de afuera nos tratan mal. No nos tienen respeto porque nosotros no nos tenemos respeto. Hay que devolverle al pueblo hondureño su dignidad, hay que hacerle sentir de verdad que él tiene un potencial, que como ser humano que es, sí puede construir para él y para la sociedad un mundo mucho mejor. Yo no tengo dudas absolutamente de eso. Hay esperanza. Sí hay esperanza. Como cristianos que somos tenemos que tener esperanza, pero también conociéndonos, viendo el potencial, sí podemos hacerlo. Gracias, doctor. Encantado, Raúl, es un placer. Ha sido un gusto que esté acá. Muchísimas gracias, muy amable. Me cuesta venir por lo lejos que estoy, pero bueno, siempre hay posibilidades de hacer. Pero es que el doctor Velázquez Nazar vive en la playa de los capitalinos. Valle de Ángeles es la playa de nosotros los capitalinos, porque es el lugar que más visita la gente. También van a Ojona, Santana, a la zona del sur, pero sin duda Valle de Ángeles, donde vive el doctor Velázquez Nazar y otros amigos. Saludamos a los televidentes en Valle de Ángeles, pues ahora se ha vuelto más complicado. Yo fui a visitar a un amigo, a Cazulá, que vive en Valle de Ángeles. Yo no sabía eso. Pues salía a la pavimentada ya a las 6:30 de la tarde un domingo. Llegué a las 8:30 de la noche. ¿Qué te decía? Señor. Cuando antes se hacía en media hora. Pero ese es el camino que yo hago de regreso más bien y no hay vehículos. Sí, claro. Yo creo que puedo hacer un comentario muy breve. Vive lejos, pero la esperanza lo hizo llegar hasta acá. Sí. Si Honduras tiene la esperanza, va a llegar así de lejos como él llegó hoy hasta acá. ¿No creen? Claro. Gracias al abogado Germán Leicelar y al doctor Ramón Velázquez Nazar. A ustedes por acompañarnos. Los invito a seguir en sintonía de Canal 11. Que tengan un feliz viernes y un buenísimo fin de semana. Que estén bien.